el problema, ¿ya? Que vamos a ver por qué es un problema, vamos a ver unas pocas cifras de cuánto se está pagando. Oye, el plástico biodegradable es más caro que el otro plástico. Entonces, llega un momento y dices, chuta, si yo también quiero, ¿cómo lo puedo hacer? Vienes a, yo quiero comprar esas cosas, pero no puedo, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que ir mirando qué es lo que es factible de realizar, porque también en todas estas cosas, pues si Almacenes París tiene ropa reciclable en estos momentos. Yo puedo llevar mi ropita, ¿cierto? Y me hacen un descuento, me la enchulan, pero me cobran. ¿Por qué? Porque eso es moda, ¿sí? Entonces también tengo que pensar, oye, no, es que yo no me haga tonta, si también está... O sea, lo mejor es el trueque. Yo tengo mi hija, el otro día yo le decía, y ahí le dije yo, aquí hay esperanza. ¿Por qué? Porque hay una plaza ahí en... Sí. Aquí. Sí, ¿cierto? Donde se juntan los jóvenes. Yo tengo una lola de 18, 19 años, y mi hija me dijo, voy a hacer trueque. Entonces la juventud está esperanzada. Yo creo que eso es bueno. La juventud ha cambiado sus chips. Los chicos que vienen con otra mirada. Y yo lo veo aquí en la facultad. O sea, ya no es como éramos nosotros. O sea, que la ropa o el jeans o la marca te daba el estilo. ¿Cierto? Determinado de dónde. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Era verdad. Más que estilo el estatus. ¿Ah? El estatus. Claro. El estatus. O sea, andaba ahí con el, ¿cómo se llama? Con la Nike. El cocodrilo. Si ando con el cocodrilo, soy distinto a que no ande con el cocodrilo y estoy con la misma camisa, ¿sí? Pero yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en la Cine de mi Salud había una persona que nos llevaba y nos bordaba. Sí, y nosotros nos sentíamos, claro, pues nos sentíamos distintos porque era un cocodrilo bordado, pero era el cocodrilo. Entonces esas cosas yo creo que ahora ya no existen. Entonces un uso masivo de los recursos materiales, que todo esto tenemos que ver de alguna manera se transforma en residuo. Y esto, de alguna manera, esta producción y consumo genera residuos, pero ¿dónde? A lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Y eso hay que verlo. Yo cuando vaya a comprar algo tengo que mirar esta cuestión, cómo se elaboró, tengo que pensar, hacer pensar. Y eso vamos a hacer, el taller de hoy día va a ser pensar, ya, con ciertos productos. ¿Cuándo habíamos visto aquí en la región cementerios de automóviles? ¿Desde cuándo ustedes creen que se están viendo? En los últimos 10 años, con suerte. Y vemos, y no es solo uno, hay como 3 cementerios de automóviles. Mi papá tenía un auto, siempre compraba mi papá autos, yo siempre decía, y los arreglaba y quedábamos con un auto precioso, teníamos autos hermosos, pero nunca se compró un auto nuevo, nunca. En cambio ahora, todos tenemos oportunidad de comprar un auto nuevo, pero no. Nos encanta, sí, pero también, como bien decía, duran poquito, ¿ya? Entonces, tenemos eso. Eso conlleva todo esto. Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con el cambio de aceite, cambio, filtros y todas las cosas que pasan a ser residuos también. ¿Y dónde los llevo? Los neumáticos han sido un problema, ¿ya? Todo lo que, los artículos electrónicos, las pilas para acá decir, ¿ya? Entonces, con esta introducción en la cual todos estamos de acuerdo, yo creo, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo de que hay un problema. Vamos a ver, por un lado, los temas que abordaremos hoy día va a ser la gestión de residuos, para dónde vamos, cómo estamos, qué está haciendo el país, para que ustedes tengan una claridad y qué podemos hacer nosotros. Y la economía circular como una solución integral a este problema. ¿Cómo podemos hacer? No, la economía circular tiene que hacerlo los productores. No, yo puedo hacer también en mi casa. ¿Cómo es el concepto de economía circular? Y lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a mirar la primera parte, gestión de residuos contribuyendo hacia una economía circular. Yo creo que todos esto han visto, de alguna vez la han visto en alguna parte, en alguna charla del ministerio. Yo siempre se las acopio, que a mí me encanta, y le voy agregando cositas aquí, ¿ya? Desde el año 67, con la creación del Código Sanitario, cuando nació el Código Sanitario, que fue lo primero que abordó el tema de los residuos, ¿ya?
donde le dice que los municipios son los encargados de los residuos, ellos tienen que gestionar y es el Ministerio de Salud el que tiene que fiscalizar que eso se haga bien. Y dijo que iba a haber un reglamento que iba a regular eso en ese tiempo. ¿Qué pasó? Ese reglamento, ¿cuándo llegó? Llegó el año 189, el 2008, recién tuvimos un reglamento que regulaba las condiciones sanitarias de los rellenos sanitarios, de los sitios de disposición. ¿Ok? Bueno, pero nos llenamos de red. ¿Pero porque nosotros quisimos? ¿Porque nosotros quisimos llenarnos de leyes? No. Nosotros nos incluimos en la OCDE, ¿cierto? Quisimos ser un país bonito, un país bueno, un país regio, y eso nos significó que nos auditaran, y una de las cosas que nos dijeron en la auditoría es que nosotros lo estábamos haciendo pésimo con el tema de los residuos. Que si no cambiábamos teníamos que volver a, no nos van a admitir. Y bueno, ya empezaron todos los marcos normativos y marcos normativos que nos llevan hasta ahora, donde realmente, bueno, aquí en 2016 salió la ley de fomento de reciclaje, que vamos a ver un poquito para aquellos que no lo han visto, que es la ley REP, la conocida ley REP, y después ya viene la hoja de ruta de economía circular, la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. O sea, si ustedes miran eso es porque como país estamos viendo y estamos migrando hacia una economía circular desde el punto de vista de los residuos. Importante también es esto, porque aquí cuando nosotros miramos esta definición de residuos que está en todos los cuerpos legales asociados a residuos, 148 de residuos peligrosos, 189 que tiene que ver con los rellenos sanitarios y el 6 que tiene que ver con la gestión de residuos en los establecimientos de atención en salud, todos tienen una definición. Pero esta definición, si ustedes la miran, no habla de la capacidad del poder económico, de que perdió poder económico. Por lo tanto, este residuo podría ser valorizado como residuo, ¿ya? Entonces, eso es alguna de las cosas que uno puede decir. ¿Por qué siempre yo digo, hay que ver que un residuo no es fácil de manejar? ¿Por qué no es fácil de manejar? Porque este residuo está constituido por muchas cosas. Material biodegradable, material combustible, material soluble, que de alguna manera, si no es bien gestionado, se van por el agua, ¿cuánto se llama? Los compuestos peligrosos o tóxicos en general, y los compuestos peligrosos. Esta degradación, cuando nosotros hablamos de los residuos sólidos domiciliarios, estamos hablando claramente, si ustedes hacen esta prueba, van a encontrar esto, de que un residuo que lo dejo ahí, solito, va a empezar a decantar, va a empezar a ir y va a generar un líquido, ¿ya? Va a generar malos olores, ¿sí? ¿Ya? Producto de estos, ¿ya? Producto de estos. Por lo tanto, yo tengo que manejarlos adecuadamente. No puedo dejarlos en cualquier lado. Pero esto es lo que uno de repente encuentra. En San Pedro, allá, ¿hay microbasurales o macrobasurales? Muchos. ¿Y por qué ustedes creen que se crean eso? La gente. Por la gente, pero sí, la gente no hay. No hay lugar donde depositarlo definido o no hay conciencia respecto a dónde llevarlo. Yo creo que más que no haya lugar es que no haya concierto. La fiscalización Mal a veces. Sí, estamos acostumbrados. Y ese es grave, sí, voy a escuchar. Yo creo que también la logística de que una persona tiene unos residuos y cómo llevamos esos residuos a un lugar que se puedan tratar. Porque ese es el problema que se genera, siento yo, porque si hay un lugar donde dejar los residuos, ¿y cómo hacemos que estas personas, que somos todos nosotros, llevemos nuestros residuos? Entonces yo creo que ahí hay una posibilidad económica importante que se puede potenciar. Sí, lo que pasa principalmente, pues, en general los microbasurales, los macrobasurales que se generan a veces empiezan por la construcción. Nosotros como región, como país en realidad estamos medio al debe con el tema de la construcción, de los residuos de la construcción. Recién ahora está algo que te dice donde aquí en Concepción, aquí en la región hay como 2 o 3 botaderos de residuos de la construcción. Ya no es. Entonces empieza por ahí, después la gente que a veces por comodidad también te lleva los residuos ahí,
¿cierto? Porque a veces hay residuos domiciliarios que no deberían haber. En San Pedro, yo estuve mirando las cifras, dice que hay un 100% de cobertura de recolección. O sea, me imagino que el 100% de las casas son recolectadas, eso es lo que dice la cifra, ¿ya? Por lo tanto, nadie no tiene recolección domiciliaria. Entonces no debería haber. Lo que voy yo es que no, la separación de estos residuos, porque al final siempre vamos a generar residuos, ¿Sí? entonces la separación, por ejemplo, de los residuos orgánicos, podría ser una potencialidad de poder separarlos y enseñar a la gente que se los lleve. Súper, sí. Eso vamos a ver. Sí, tienes toda la razón. Ay, después Sí, o si queréis estar. No, es que yo apunto un poco a la comodidad de la gente, porque pasa que yo vivo en un condominio y soy bien tema ambiental, entonces, por ejemplo, tengo un punto con Covemar, aceite domiciliario, y la gente no entiende, y los puntos que están para eso, después tú vas, encuentras de todo, vas, por ejemplo, tenemos un chat que es grande para depósito, tienen un tremendo cartel que dice se puede llamar gratuitamente a una persona que puede retirar también algunas cosas, y de repente yo voy a mirar y digo, pero esta gente, o sea, tienen todo ordenado, va a un punto limpio que gestionamos con la municipalidad del condominio también, y me doy cuenta también que a veces no saben, porque veo, por ejemplo, ya cajas de pizza, voy a reciclar, cajas de pizza, dice cartón. Y yo voy y digo, no puede hacer eso porque resulta que la caja está sucia, tiene residuos orgánicos, no sirve para reciclar. Entonces me dice, no sabía. Entonces yo siento que falta cultura, falta conciencia y falta también que la gente tenga actitud, porque de repente es lo más fácil llegar, está vacío, ok, dejo el punto ahí. O cuando uno va caminando, yo digo, mi hija chiquitita va y me dice, botó un papel. La gente llega y bota cosas al suelo, entonces yo creo que va parte mucho por el tema de cómo uno es la educación. Porque yo siento que igual hay sectores donde hay punto, hoy día hay también más masificación de que se puede reciclar, hoy día hay programas en las mismas escuelas con ciclos para lata, para aquí, para allá, electrodomésticos, pero yo siento que falta eso, falta como... Sí, esa es una parte fuerte del tema de la educación, que la gente quiera. Hay otra parte de que tampoco la gente, lo que dices tú, dice cartón, pero a la gente a lo mejor a nadie le dijo, y ¿sabes qué? El cartón sucio. Entonces, eso es importante. O la gente a veces dice, si yo lo encuentro aquí en los chicos de ingeniería ambiental, o sea, yo veo, tenemos 3 puntos en todos los lugares, pero les cuesta entender de que se tiene que lavar, que se tiene... Entonces, cuesta, y hay que ser... Apuntaba un poco lo mismo que decías tú respecto a la educación finalmente nos va a traer la conciencia, pero también lo que plantea él de que a veces, claro, y lo que planteaba usted, se construyen los edificios y eso tienen una regulación, hay un inspector que va analizando dónde se llevan todas esas cosas y la constructora en definitiva hace lo que tiene que hacer, tiene que buscar lugares botaderos que estén autorizados. Sin embargo, en las casas cuando construimos, que cambiamos, no sé, el piso, cambiamos el papel de un mural, una lámpara, arreglamos un baño, ¿qué hacemos con eso? Yo lo planteaba en mi casa y me decía, ¿se lo lleva el carretón? Y me decía, pero bueno, ¿y el carretón a dónde lo lleva? ¿Lo llevará a un botadero autorizado? O por 5 lucas, 10 lucas se lo va a llevar y lo va a botar donde nadie lo vea y lo bote y nadie lo juzgue. Esa es la que hay que fortalecer. Entonces, y el carretón no se lo puede llevar, por si acaso, porque hay una regulación que les obliga a los municipios a tener un tributo, ¿cómo se llama cuando una ordenanza en el cual obliga a que los carretones no se pueden llevar, no pueden llevar basura por ninguna parte. Sí, hay que tener cuidado. Pero ¿qué hago con eso? Y es lo que tú decías. Van a Caleta del San Pedro, por ejemplo, hay todas tomas de ruta de cachureo que se hace con una tolva, no sé cómo se llama, pero no son suficientes en cuanto yo, porque de repente hacen, no sé, unos 2, 3 y la gente se desespera y empiezan, yo he visto como gente llega con camionetas llenas de colchones, pero hasta arriba, entonces la gente como que las primeras 3 horas ya está todo lleno. Sí, lo que pasa es que también hay un tema de la gente piensa que de alguna manera, hay que también ver de que, oye, los recambios, ¿cuál es mi comportamiento con respecto a eso? ¿Te fijas? Porque a veces tengo que pensar, a lo mejor ese colchón que se lleva la gente, a lo mejor a alguien más le sirve.
O sea, nunca pensamos, yo admiro a los yankees, que lo único que admiro de ellos es lo que veo en el tema de la serie, las ventas de bodegas, o sea, de garage, no de bodega, las ventas de garage o el intercambio de garage, si lo que me sirve a mí, entonces hay cosas que yo puedo hacer, lo que a mí no me sirve, le puede servir a otro. Y con Lorena el otro día, y yo lo voy a poner en todos los ejemplos que he visto, porque realmente me llamó tanto la atención, fue con la escuelita Elota, donde estamos trabajando con los niños, y lo primero que nos encontramos en esa escuela fue un tendedero precioso, un tendedero de ropa, y dije, ¿por qué hay ropa? Y le pregunté a la profesora, es porque los niños se intercambian la ropa. O sea, ellos llevan su ropa que no están, y saben que tienen que llevarla en buena forma, porque tampoco voy a llevar cachureo. Entonces ellos llevan y dicen que los chicos se prueban la ropa y me llevo y hay intercambio. Entonces, ¿por qué no se puede hacer cosas como esas? Esas iniciativas que son chiquititas contribuyen a que no tengamos tremendas cantidades de basura. El último vamos a seguir porque si no, no. Una cosita, respecto a ese tema, como ayer veía como una columna en la radio de Oídos donde se tomaba como una índice de crisis de que la gente estuviese como en la feria vendiendo sus cosas, y a mí me pareció bastante raro porque mis amigos van, yo también he ido, y es como uno va a venderle algo que le puede servir a otra persona, y uno no lo ve como un síntoma de crisis, como que uno esté como intentando como quedándose sin nada, sino como esto le puede servir a alguien más y esto se puede utilizar y no ir a la basura. Y lo otro también respecto a las situaciones, por ejemplo, de la recolección de la basura de San Pedro, es que San Pedro también tiene una situación de la parte regular, pero en la parte irregular, en donde los domicilios que no están regularizados, como las zonas tomas, no tienen una recolección de basura definida, entonces se bota al lado donde ellos mismos viven, se producen las quemas de basura, y esos microvertederos también pertenecen a ese tipo de situaciones, entonces hay múltiples factores. Sí, no, ese es un tema crítico, el tema de las tomas de terreno, y por supuesto que cuando no están regularizados. Vamos a continuar y de ahí vamos a seguir. Bueno, todos sabemos y todos vimos rápidamente, esto si no lo manejamos bien vamos a tener problemas, porque tengo problemas claros. Y aquí quería, de alguna manera, porque todos decimos y hablamos del término vertedero, basural y relleno sanitario. Todos son cosas distintas. Y eso es importante que ustedes lo conozcan. O sea, si en algún momento a ustedes les toca mencionar, un vertedero no es lo mismo que un relleno sanitario. ¿Sí? ¿Sabían esa diferencia? ¿Qué es un vertedero? Un lugar impermeabilizado con agua. Que no está impermeabilizado. Es un lugar que de alguna manera, previo al 189, acuérdense que se demoró tanto en salir ese 189, el Ministerio de Salud, de alguna manera, hizo una circular, que era la 2444, y decía ya, ¿saben qué? Voy a regularizar estas cosas. Porque alguien les dio la responsabilidad a los municipios, y los municipios que hacían, arrendaban locales, arrendaban lugares para disponer la basura de la gente, porque la gente seguía teniendo. Entonces, cuando alguien reclamaba, porque nunca se autorizó, alguien reclamaba, iba al Ministerio de Salud, miraba eso y decía, ya, ¿sabes qué? Tenemos que autorizarlo, tiene que estar por lo menos en el ojo de nosotros para ver que eso de alguna manera se esté haciendo bien. ¿Y qué así se hacía? No tenía ni impermeabilización, no tenía ni captación de gases, ni tenía ni captación de líquido, solo estaba cerrado, porque se prohibía la entrada y salida de arriba, y se tenía que cubrir la basura diariamente. Eso es un vertedero. ¿En la región nos quedan vertederos? Uno, en Mulchen. Uno solo. Pero en otras regiones todavía queda. Chiloé no tiene relleno sanitario, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a ver. Y un relleno sanitario es un lugar totalmente distinto, es una obra, una infraestructura claramente de ingeniería, porque los rellenos sanitarios no se cayeron para el terremoto en 2010. Yo en ese tiempo estaba en la Serie de Salud, y lo primero que nos dijeron, ¿sabes qué? Ándate a Comirlemo, a ver qué pasó, hay alguna carga, algo. Y no, porque son obras de ingeniería, cómo se va trabajando y se está manejando ese relleno sanitario, es como estar construyendo un edificio.
porque trabaja con el tema de la compactación, con el tema de las pendientes, cosa de que esos cerros, porque son cerros de basura, no sé si ustedes se han percatado de la enormidad que son de cerros de basura, que después cuando se cierran pueden llegar a ser canchas de golf, pero en otros países pasa eso. Pero aquí, ¿qué pasa? Que pasan casos como lo que pasó en Santiago, el vertedero de la Cañamera, donde de alguna manera esos terrenos son de bajo costo, los compra el mismo y hacen vivienda social. Casos como este tenemos muchos en el país. ¿Por qué? No porque el mismo sea malo, porque muchas veces no se sabe que ahí hubo si no se sabe la historia. Ustedes sabían que ahora Talcahuano tiene un tremendo problema con uno de los primeros vertederos que ellos tuvieron, que quedaba ahí en la ruta interportuaria. Ya, cuando se hizo la ruta, se encontraron y ahí empezaron, verdad que había en los años 50. La población gaete. Claro, por ahí. ¿Y ahora qué pasa? Esa basura, producto de que están subiendo los oleajes y todo, esa basura está expuesta. Que ahí estuvo ahí. Entonces, de hecho, ahora nosotros estamos trabajando como EULA con el mismo, buscando para el tema de la planificación del plan metropolitano, viendo dónde estaban esos sitios. Porque había muchos sitios. Entonces, es importante saber y que estos cierres sean autorizados. ¿Ya? Bueno, ahí está la definición de relleno. La basura, y aquí es lo preocupante, bajamos, pero esto fue pandemia. Aquí volvimos con creces, 9 millones. Estas son cifras nacionales, ¿ya? Donde la región metropolitana es la que más genera y nosotros estamos como tercera región en lo que es generación de residuos. Una cosa es importante aquí cuando uno lee las cifras y ve todo, dice, chuta, estas son las cifras que tenemos que entregar a la OCDE, ¿ya? Cifras generales, donde decimos, chuta, ¿cómo estamos? Nos preguntan, ¿cómo estamos como país en la disposición de nuestros residuos? Hoy estamos regios, tenemos un 95% de nuestra basura se va a relleno sanitario, estamos súper bien. Pero cuando vemos la cosa de ilegal nos damos cuenta que no estamos tan bien. Y aquí el reporte del medio ambiente, yo siempre digo, cometió un error, me cambió los colores. Lo que era relleno sanitario aquí, verde, aquí es basural. Entonces cuesta de repente, pero ¿cómo? Claro, estas zonas tienen de alguna manera basurales, que ni siquiera pasan por autorización de salud. Los basurales no tienen ni un tipo de autorización. ¿Y dónde están? En Aysén, en Los Lagos, en Magallanes, ¿ya? Por lo tanto, ¿dónde están los rellenos sanitarios? ¿Dónde está lo mejor? Está en la región metropolitana y todo el Valparaíso, Concepción, estamos súper bien. Por lo tanto, nosotros, que somos los más populosos como país, como población en el país, estamos dando ese 94%. Pero tenemos crisis, y la crisis está aquí. ¿Y para qué hablar de las islas? ¿Para qué hablar de las islas? Aquí tenemos dos que no tienen nada. Vienen a Los Ángeles. ¿Ah? Vienen a Los Ángeles. No hay nada. Pero En tierra. Ellos entierran la de Chiloé, sí, viene a Los Ángeles. Ancud está recibiendo Los Ángeles están recibiendo los Ancud. Entonces, hay temas, hay problemas, ahí está lo que usted decía. ¿Ya? Hay problemas de colapso. Y cuando nosotros vemos, decimos, chuta, estamos reciclando, lo que dices tú, tenemos puntos de reciclaje por todos lados, estamos súper bien. Ay, ¿cuánto tenemos reciclando? 2%. Son cifras. Estas son cifras al 2022. ¿Sí? Hay un concepto de reciclaje porque las personas dicen reciclar como que ya lo reciben celular y piensan que ya... Sí, qué bueno tú. No es así. Sí, eso es súper bueno. Cuando nosotros llegamos al reciclaje y a la valorización, cuando pasa a la otra etapa. Cuando hay un proceso. Cuando hay sí, tiene buen punto. Eso es importante. O sea, no es llevar la cosa y a veces esa cosa se lleva ahí y como que está tan cochino y está tonto y la gente no lo quiere recibir, muchas veces los municipios tienen que guardarlo todo y pescarlo y mandarlo al lugar. Porque la gente lo hace mal. Si lo hace mal, se junta, se contamina y ese reciclaje no sirvió. ¿Ya? Son cosas. Lo otro importante, bueno,
lo que yo les comentaba, como región tenemos estos 3 lugares de disposición, somos privilegiados, tenemos 3 rellenos sanitarios en la región, ¿ya? Y al ladito hay otro, en Ñuble, el 4º, ¿ya? Y seguimos viendo cosas como esa. ¿Quién tiene toda la presión? El relleno sanitario Los Ángeles, que tú comentabas, y el relleno sanitario Semar, que queda camino a Pénico. ¿Sabían ustedes que ahí estaba? Está ahí. Esto es lo que yo siempre muestro para alguien que nunca ha visitado un relleno sanitario. No sé si se dan cuenta de la magnitud de estos sitios. Son hectáreas, y hectáreas ¿para qué? Para botar basura. ¿Ya? Este que está aquí es el de... ese es Copilemo y este Semar. ¿Ya? Y ahí están. Se fijan, tienen su planta de tratamiento, ¿ya? Y en general, este Semar y este está cercano a la ruta Litata. De repente uno pasa por ahí, siente olor, un olor muy rico que se lo generan en la laguna, porque las lagunas están muy cerca a la ruta, ¿ya? Y eso es, y este es para aquellos que no pasan por Cabrero, han ido por camino a Cabrero y nunca han mirado para el lado. Miren para el lado ahora en el sector Copiolemo y se van a dar cuenta que esa montaña que está al lado no es una montaña linda, no una montaña, ese cerro, sino que es un cerro de basura donde de repente nos encontramos con los camiones. Aquí hay aves negras, ¿cierto? La mejor que en general. Entonces, el problema es grande, porque ese terreno, ¿qué se podría haber ocupado? En otras cosas, viviendas, parcelas de agrado por último. No me gusta eso de parcelas de agrado, pero ya, por último. Y vamos a otra cosa, que para mí también es relevante. Como región también tenemos una cierta norma, que es la norma chilena 2880. Si no estoy generando abono, enmienda orgánica, lo que ustedes quieran. Pero no es compostaje. El compostaje está altamente regulado, ¿por qué? Por la norma chilena 2880. ¿Ya? Es un proceso que tenemos que sentir y saber que es un proceso aeróbico, es decir, es un proceso que necesita oxígeno o necesita aire, el oxígeno a través del aire, ¿ya? Por lo tanto, necesito mover, ¿ya? Necesito una cierta cantidad de carbono nitrógeno, es decir, que de alguna manera el carbono lo tengo que sacar de un lado y el nitrógeno de otro. ¿Cómo se hace? El carbono lo saco ¿de qué? Del chipeado. En general en Santa Juana lo sacan de todo lo que son las podas y todo lo de aseo de los arbolitos, ¿ya? Que tienen, ellos tienen muchos arbolitos en plazas, en los caminos, de ahí sacan. Pero esas podas, ¿cuándo se hacen? Primavera. Entonces, pues, llegamos al verano y lo tenemos. ¿Y qué tenemos en el verano? Casi pura materia prima. Entonces ellos tienen que acumular mucha de este tipo de chip que hay que tener, tienen que tenerlas. Piensen ustedes en el norte, ¿se podrá hacer compostaje en el norte? No tenemos árboles, tengo que tener material lignoceluloso, tengo que pensar qué puede hacer, qué me puede dar la cantidad de carbono que yo necesito, porque yo necesito tener esa relación carbono-nitrógeno, que es alrededor de más o menos 30, 25 a 30 es lo que yo tengo que tener. ¿Ah? Entonces, es importante eso, saber qué condiciones yo tengo. Además, este es un proceso que también es importante, como lo vamos a ver, bueno, ahí está, esta es la máquina volteadora que es de Santa Juana, que nosotros entregamos, que es una máquina que hace el volteo y va aumentando a su vez. Pregúntenme ustedes dónde la compramos. ¿Dónde la compraron? ¿Dónde la compraron? ¿Dónde la compraron? La compramos en Ñuble, un proveedor de Ñuble, local. O sea, ideamos, aquí de repente subimos y dijimos, no, pues la cuestión será, oye, ¿por qué vamos a importarla de Alemania? Nos salía 5 veces el precio de esta, que es exactamente lo mismo. Ahora, fue un tema. El tema porque a mí el proyecto me pedía un manual, me pedía un manual de mantención y el caballero la hacía nomás. No tenía nada de eso. Entonces tuvimos que ir, lo grabamos, le dijimos a ver cómo se opera, se grabó todo lo que se hizo manual. Lo sabía todo, pero todo lo tenía aquí. Y
Y la mantención también la tenía aquí. ¿Ah? Ahora la está exportando. Ah, sí, ahora está importante porque yo tenía el manual. Me dijo, ¿me pasa el manual? Ahora el viejito está importando para afuera. Pero piensen ustedes que no solo él, hay mucha gente que localmente hace cosas. Y cuando uno se mete en estos mundos, encuentra, así se va abriendo. Oh, yo aprendí tanto, para mí fue el proyecto más lindo que pude tener. Creo que aprendí demasiado de la gente, más que nada, porque uno aquí en una sala, en mi oficina y haciendo clases, veo los libros. En cambio, cuando tú estás en la vida real y te das cuenta, llegué yo a Santa Juana y Santa Juana no tenía agua. Primero que no tenía agua. No tiene, la planta no tiene agua. Y yo dije, ¿cómo una planta pasó por el sistema de evaluación de impacto ambiental? Y no tiene agua. O sea, tienen agua los trabajadores porque les llevan en camiones aljibes, o sea, él eso lo observó, pero no hay agua.